Saludo, soy Leonardo Piñarete, yo soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional, ya con más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes áreas industriales. He trabajado con áreas explosivas, he trabajado también con data centers, todo lo que es infraestructura crítica, UPS, transformadores también he trabajado y actualmente vengo trabajando con toda la parte de generación eléctrica, muy enfocados en la generación con gas natural. El ingeniero Diego Chinchilla que nos está acompañando. Diego, si quieres una breve presentación tuya también, por favor. Bueno, buenas tardes, un cordial saludo a todos. Yo soy Diego Chinchilla Torres, ingeniero mecánico con 20 años de experiencia en el mercado del gas. He trabajado durante todo este tiempo, como es lógico, en proyectos de todo tipo, proyectos de cogeneración, proyectos de aplicación específica, proyectos de generación. He desarrollado también aplicaciones y usos que han sido exitosos en el mercado para aplicaciones de gas natural, ¿sí? Y actualmente, pues con todos esos conocimientos, pues trabajo en el desarrollo de esa clase de proyectos para el mercado no regulado, que es uno de los temas que vamos a ver más adelante. Entonces, muchas gracias a los que nos acompañan y yo creo que ya podemos arrancar, Leonardo. Muchas gracias, Diego. Bueno, a todos una feliz tarde. Les vamos a contar un poquito acerca de los procesos industriales. Oscar, por favor, me comentas si ya estamos viendo en este momento mi presentación. Ya cambié la diapositiva 2. Correcto, ingeniero, estamos viendo la diapositiva 2. Muchas gracias, Oscar. Bueno, vamos a ver el gas como confiabilidad, como un elemento de confiabilidad. ¿Qué sucede? Normalmente para procesos industriales siempre tienen al diésel como el combustible favorito para las aplicaciones, sobre todo en infraestructura crítica. Tengamos en cuenta que el manejar el diésel pues tiene unas características que no lo pueden hacer tan confiable como si lo puede ser el gas. Les vamos a contar en esta presentación del día de hoy cómo estos beneficios que nos ofrece el gas natural, combinado con la fiabilidad, con la rentabilidad, siempre tienen que permitir que tengamos al gas como un combustible dentro de nuestro proceso de selección para todos pues las soluciones que nosotros manejemos. Primero que todo, ¿qué sucede con el diésel? En el diésel vamos a tener variaciones de temperatura usualmente, donde tenemos instalados nuestros grupos electrógenos. Estas variaciones de temperatura nos pueden acelerar la degradación del combustible. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una alta presencia pues cuando tenemos la exposición prolongada al aire, el combustible se puede oxidar, pero no solo eso, como tenemos una presencia también de más cada vez que van pasando el tiempo, vamos teniendo más partículas de biocombustible, vamos a tener también problemas como son las bacterias. Estos cambios de temperatura también generan condensación dentro del tanque y vamos a tener presencia de agua. Esta agua es la que nos va a llevar a contaminación del combustible y el crecimiento de bacterias microbiológicas. Estas bacterias no van a permitir que mi planta opere bien, va a generar problemas a futuro y adicional va a generar problemas de corrosión dentro de las paredes del tanque, que al final termina siendo o contaminación del combustible o vamos a correr el riesgo de tener una liberación de combustible al medio ambiente, el cual pues nos puede generar un riesgo medioambiental. Todo esto hace que los administradores de las instalaciones industriales tengan que estar muy pendientes del suministro de combustible. No solamente que el nivel de combustible sea el adecuado, sino también estar pendientes en el mantenimiento adecuado del combustible y del tanque. Esta fotografía que vemos generadores con sus tanques, sus bases tanques de combustible, en donde es necesario periódicamente realizar un corte de energía, bueno, perdón, realizar una limpieza absoluta del tanque. Tenemos que sacar todo el combustible, se debe sacar una muestra de combustible la cual es procesada en un laboratorio y verificado que el combustible es apto para la operación en plantas. Una vez se haga esta prueba en laboratorio, ese combustible, ese diésel, debe ser tratado. Se debe sacar todo el combustible del tanque y se debe pasar por una serie de filtros para eliminar estas bacterias.
el tanque tiene que realizarse una limpieza absoluta dentro del mismo para así garantizar que mi combustible dentro de mi planta, pues en el momento en que yo la requiere, pues va a ser un combustible óptimo para la generación eléctrica. En estos hay que tener en cuenta que este combustible, este diésel, puede tener una vida inferior al año. Por lo tanto, este combustible, ya sea por medio de tratamiento que se realiza el mismo o reemplazamiento, porque eso puede suceder en el caso en que tengamos una respuesta del laboratorio negativa de que el combustible ya no es adecuado, debemos primero que hacer una inversión para deshacernos de ese diésel y adicional, pues tenemos que comprar un nuevo diésel. Estas son desventajas que se presentan normalmente en las plantas pues diésel, pero hay otras desventajas que no se tienen en cuenta. Usualmente cuando tenemos cierres de vías, cuando tenemos paros como el que tuvimos hace poco, pues la transmisión y la llegada de los carrotanques se puede ver obstruida y podemos tener problemas y desabastecimiento de combustible. Nuestra infraestructura vial en Colombia es bastante frágil y como lo vimos hace unos meses cuando tuvimos el cierre de la vía al llano por un periodo prolongado de tiempo, puede suceder en cualquier momento. Nosotros al tener un país con una riqueza montañosa increíble, pues simplemente a medida que vamos pues teniendo transporte por tierra en los carrotanques, en los camiones, pues una tormenta, que es la que me va a generar la caída de energía eléctrica, pues también me puede generar un cierre de una vía y por lo tanto un desabastecimiento de combustible. Todas estas son las características que nosotros podemos mitigar con una solución a gas. Tengamos en cuenta que el equipo que está funcionando a diésel pues es bastante frágil, sobre todo lo que les he mencionado en este momento. El clima, la infraestructura de servicios públicos con el gas puede generar una confiabilidad mucho mayor, ya que normalmente estas líneas de gas son subterráneas. Por lo tanto, una tormenta eléctrica que genere cierres viales o que me genere salidas de subestaciones, qué sé yo, pues no puede afectar a nuestras líneas de gas natural. Esto es una ventaja bastante positiva para el gas, porque nosotros podemos garantizar un suministro del combustible independiente si la ciudad o el país está en paro o independiente si hay desabastecimiento de combustible. Estas ventajas las podemos aplicar en las soluciones de energía a gas natural. Recordemos que nosotros tenemos diferentes formas de operar nuestra planta. Una de las primeras es en caso de corte de energía, en donde los usuarios utilizan la planta únicamente cuando se va la energía eléctrica. Esto es como se conoce una potencia stand-by o una potencia de emergencia. La norma, la ISO 8528, la define como aquella tipo de operación en donde el uso del generador es inferior a 200 horas al año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la potencia nominal del equipo siempre se debe utilizar hasta el 70% en 24 horas. ¿Esto qué es? Que si mi generador es de 100 kilovatios, por ejemplo, yo lo puedo operar a los 100 kilovatios, pero en 24 horas de operación de mi planta no debe superar el 70%. Esto es norma ISO 8528, la cual aplica para todos los generadores, para todas las marcas, ya sea gas, ya sea diésel o cualquier otra tecnología. La potencia prime o la potencia principal es aquel equipo que yo puedo operar 24/7. 365 días al año. Bueno, no obstante, teniendo en cuenta pues las paradas de mantenimiento. Estos equipos Prime pueden aplicarse, también operarse a su potencia nominal. Sin embargo, hay que tener en cuenta la misma característica que en stand-by. Si voy a operarlo durante 24 horas continuas, durante esas 24 horas no debo superar el 70% del valor Prime de placa. Esto es definido también con ISO 8528 y aplica para todos los generadores. Entonces está el caso del usuario que dice, no, venga, pero yo necesito operar mi equipo al 100% de su carga durante todo el tiempo. Para eso hay una tercera
clasificación que es la potencia continua o continuous power. Esta potencia ya es un equipo mucho más robusto, el cual está diseñado para una operación ilimitada. Nosotros con nuestros equipos a gas natural ofrecemos en la línea industrial tanto equipos desde 35 kilovatios hasta 750 y desde 32 kilovatios hasta 675 en operación prime. Esto es teniendo en cuenta pues generación netamente con gas natural. Nosotros vamos a enfocar nuestra generación principalmente en eso porque tenemos unas ventajas que ahorita se las voy a contar mejor. Pero vamos a hacer un ejercicio de un cliente industrial. Nosotros para este cliente vamos a tener en cuenta como si el cliente operara su máquina, él no la requiere para una operación 24/7, sino simplemente para suplir una carga adicional que tiene dentro de su planta en un periodo de tiempo que es el periodo de producción. Por lo tanto, el generador está trabajando 8 horas diarias, trabajan 6 días a la semana con un promedio de días trabajados de 26 días al mes. Están comprando el kilovatio hora en una tarifa industrial con contribución basada en la tarifa publicada por Codensa, por Enel en julio del 2021, a un valor de 696 pesos por kilovatio hora. Y ellos compran un gas natural en una tarifa industrial normal en 1936 más la contribución que es del 8.9%. Ese mismo cliente pues tiene su planta a gas Generac, la pone a operar y bueno, esa es la tabla de tarifas de gas natural, la cual la estamos viendo también a julio del 2021. De aquí yo saqué el valor. Entonces el costo unitario, que es el que vemos en rango 1, a la derecha de 1936, se le suma el factor de contribución, ese porcentaje de contribución del 8.9% que maneja el segmento industrial. Pues teniendo en cuenta este escenario, pues nuestro usuario, nosotros tenemos una calculadora que me permite pues calcular cuál es la potencia efectiva, cuál es la potencia prime. Simplemente tengamos en cuenta que al igual que pues cualquier motor, las plantas a gas, a medida que las subimos de altura, pues vamos a tener unos derrateos por altura. Por lo tanto, mi equipo que me está operando en unos stand-by normalmente de 300 kilovatios, en una potencia prime es 270 kilovatios debido al tipo de operación. Y después de hacer un derrateo por altura, esta máquina me está entregando efectivos 244 kilovatios. Como les comentaba, entre el 70% de 24 horas de operación, vamos a tener una potencia prime utilizable de 171 kilovatios, que ese es el que voy a tomar en cuenta para este cálculo que estamos realizando. Este generador estaría consumiendo por mes, este generador estaría consumiendo en este tipo de operación, estaría consumiendo en metros cúbicos 14.500 metros cúbicos mensuales, y que es lo cual sería un costo de 30.500.000 pesos que podríamos estar generando en consumo de gas, teniendo en cuenta esa tarifa. Sin embargo, vamos a tener unos datos ya finales que podemos ver acá en el resumen. Primero, está operando unas 48 horas semanales para un total de 208 horas mensuales. Esta energía que se genera durante este mes corresponde a 35 megavatios hora, con un gas consumido de 14.500 metros cúbicos, un costo de gas de 30 millones de pesos y un mantenimiento mensual aproximado de 2.2 millones de mi planta. El costo de la energía que yo estoy generando con mi planta, si lo comprara a la red, sería el representativo a 25 millones de pesos al mes. Si lo vemos de esta manera, el usuario que está utilizando esta planta eléctrica en este tipo de operación está invirtiendo más por generarla con gas que si se la comprara a la red, ya que está teniendo en cuenta un costo total de 32.7 millones de pesos mensuales, lo cual versus los 25 millones, pues uno dice, aquí no está representando ningún ahorro. Sin embargo, si lo vemos dentro de un panorama diferente, como puede ser una negociación o que el cliente pueda llegar a un consumo mayor para tener una tarifa no regulada,
Yo fui aquí prudente, puse un valor de 1.500 pesos, pero dependiendo la negociación que tengan con el prestador de servicio de gas natural, que en este caso, pues en centro es Vanti, pues podrían tener un mejor costo por metro cúbico de ese gas natural. En este caso, pues tenemos las mismas variables, el mismo tiempo de operación, vamos a utilizar la misma potencia prime y es el mismo consumo de casi 14.500 metros cúbicos. Sin embargo, ya vemos una diferencia en el costo, donde estábamos viendo anteriormente 30 millones de pesos, ya el costo se me baja a 21 millones de pesos de operación. Pero esto tiene una ventaja adicional. Si lo vemos como el mercado no regulado con este costo de gas de 1.500 pesos por metro cúbico, nuestra planta va a estar costando, nuestra operación va a estar costando alrededor de 23, 24 millones de pesos, con un costo de energía que yo si hubiera comprado eso de 25 millones de pesos. Entonces uno dice, venga, pero solamente me estoy ahorrando 1 millón de pesos. Es significativo, 1 millón de pesos uno no lo encuentra colgado de un árbol, pero puede ser mejor el panorama. ¿Y esto cómo es? Para aquellas industrias que usan gas natural, entonces yo les digo, este mismo cliente, pues que tenía su planta, él compró la planta porque tenía una necesidad de incrementar su consumo para entrar a una tarifa no regulada. Entonces, el cliente estaba consumiendo 45.500 metros cúbicos al mes. Entonces, miremos arriba el resumen. En regulado teníamos un costo de gas de 30 millones de pesos con un mantenimiento de la planta de 2 millones de pesos. Y el no regulado, pues haciendo el panorama, él estaba gastando 21.7 millones de pesos y un mantenimiento de los mismos 2.2 millones de pesos. Tengamos en cuenta ese costo de energía que lo estaríamos comprando a 25 millones de pesos el mes. Tengamos en cuenta que este cliente que estaba consumiendo 45.500 metros cúbicos, si no tuviera esa planta, está dentro del mercado regulado, esos 45.500 metros cúbicos le costarían 96 millones de pesos al mes a la tarifa que ahorita les mencioné hace un momento, a los 2.108, que son los 1.900 más la contribución. Con la planta no regulado, en un mercado no regulado, ese costo de gas bajaría a 92 millones de pesos. Y aquí estamos teniendo en cuenta no solo los 45.500 pesos, sino adicional le estamos sumando los 14.500 metros cúbicos, perdón, los 45.500 metros cúbicos no se tienen en cuenta con la planta, sino le estamos sumando estos 14.500 metros cúbicos que me consume la planta. Por lo tanto, este usuario estaría consumiendo 60.000 metros cúbicos mensuales. Y esos 60.000 metros cúbicos costarían 92 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, aquí tengo una planta y me estoy ahorrando 4 millones de pesos. Pero no solo eso. El usuario deja de pagar en la electricidad que genera su planta 25 millones de pesos al mes. Por lo tanto, este usuario se ahorra 29 millones de pesos mensualmente. Entonces, aquí quería como hacer un paréntesis para contarles de esos beneficios que tenemos nosotros al generar con gas natural y pues aparte de los beneficios económicos de los que les estoy mostrando en este momento, pues vamos a ver unos beneficios adicionales que se me presentan al generar con gas natural. Yo les voy contando, mientras abro la otra diapositiva, qué beneficios son. Nosotros al generar con gas natural, pues vamos a tener reducciones en emisiones. Estas emisiones pueden ser hasta un 90% menos de emisiones contaminantes. Gracias a que el tipo de producción, bueno, el tipo de generación que hace el gas, de generación de emisiones, cuando comparamos nuestra planta versus un equipo diésel, pues inmediatamente vamos a obtener un 90% menos de emisiones. ¿Esto qué nos va a garantizar? Primero que si nosotros tenemos nuestra planta instalada en un área donde tenemos usuarios concentrados, estos usuarios pues no van a tener esta incomodidad de tener el humo de una planta diésel pues trabajando al lado de uno. No hay nada más incómodo cuando uno está, por ejemplo, en un restaurante, en un paradero, e inmediatamente pues llega el señor camionero y deja su carro prendido mientras él almuerza, pues por aquello del turbo y todo esto que ellos siempre mencionan.
pero ese humo es súper incómodo. Entonces, por lo tanto, digamos, en industrias alimenticias, en donde tengan procesamiento de alimentos, donde tengan procesamiento de plantas donde tengamos medicamentos o donde hayamos personas concentradas, vamos a tener una solución con el gas bastante cómoda, bastante agradable para uso que nosotros le estemos dando a esta planta. No solo eso, cuando tenemos una planta a gas, no corremos con el riesgo medioambiental de derramamiento de combustible. Un riesgo que se puede, normalmente nosotros lo mitigamos cuando tenemos una trampa, pues no lo mitigamos, simplemente buscamos una solución que en caso de derramamiento de combustible, pues simplemente lo que yo hago es capturar ese combustible para darle después un final más adecuado. Y esto es generando una trampa de combustible. Con el gas no requerimos de esta trampa de combustible o cárcamo, que es la que va a terminar pues representando una solución para ese combustible que se puede derramar. Entonces, bueno, repasemos hasta este momento. Primero, necesitamos invertir menos dinero para generar la misma cantidad de energía que con una planta diésel. Segundo, los niveles de ruido son inferiores. Las máquinas, los generadores a gas natural producen menos ruido que una planta diésel con la misma potencia. Las emisiones son un 90% menos contaminante y adicional tiene 0% de material particulado. Esto nos va a permitir pues un ambiente mucho más agradable y aportar en nuestra huella ecológica. Las plantas a gas también tienen un beneficio adicional que era lo que les comentaba acerca del tratamiento, los costos de instalación. No tengo que tener en cuenta tanques de combustible adicionales ni sistemas de bombeo para este combustible. No tenemos que tener el sistema de contención de derrames, de trasiego o de limpieza de mantenimiento y mantenimiento de los tanques y del combustible. Eso no lo ahorramos. El riesgo de derramamiento de combustible es cero, entonces ahí hacemos nuestro aporte medioambiental porque aseguramos de que mi planta pues no va a generar ningún riesgo en el momento que tenga algún derrame o alguna ruptura del tanque. Y los costos de operación y mantenimiento son menores. Por lo tanto, esto va a representar siempre en ahorros que nosotros hacemos dentro de nuestra industria, de tal manera que nosotros al tener una solución a gas vamos a permitir pues no solamente aportar a esa operación de la empresa en donde estamos reduciendo costos, sino también vamos a hacer ahorros ecológicos, no solamente en emisiones, sino también reduciendo riesgo medioambiental. En este momento voy a dar paso al ingeniero Diego Chinchilla, que nos va a contar un poquito más acerca del mercado no regulado y esas características que nos van a permitir a nosotros pasar de un usuario regulado a un no regulado. Bueno, el ingeniero Diego, que él es especialista en Vanti, pues él es un profesional en Vanti, él nos va a contar acerca de este mercado regulado y de este mercado no regulado. Listo, Leonardo, muchas gracias, hombre. Muy interesante el tema. Bueno, básicamente lo que vamos aquí a entender es qué es el mercado no regulado. Entonces, lo que establece la regulación y específicamente la CRE 133 en ese contexto, ¿sí? Es muy claro y preciso. Usuario no regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pies cúbicos días, o su equivalente en metros cúbicos, ¿sí? Medido de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la resolución CREC 057 del 96 y aquellas que la modifiquen o sustituyan. Básicamente, para tener el número sencillo en la cabeza, es un cliente que consume más de 100 megavatios día, ¿sí? Si mi empresa ha tenido ya un consumo promedio diario de 100 megavatios día, yo ya puedo considerarme usuario no regulado, ¿sí? Y ya podría acceder a los beneficios de ser usuario no regulado. A nivel ya de consumo mensual, el estándar que se maneja es de 74.500 metros cúbicos mensuales. Entonces también si yo comienzo a observar que la factura de mi empresa, o si es una empresa nueva, yo estoy proyectando que mis consumos van a estar por encima de 74.500 metros cúbicos mensuales en uso de energía, entonces yo ya puedo decir, tengo la opción de acceder a los beneficios de ser cliente no regulado, ¿sí? Además también la resolución establece
que un usuario regulado es el que consume menos. Entonces la resolución es súper clara. Si usted está arriba de 100 megabits día, usted es usuario no regulado. Si usted está por debajo de 100 usuarios de 100 megabits día, es usuario regulado. ¿Sí? Entonces, mire, el siguiente, por favor, Oscar. En ese contexto, sí, toda la definición de cliente no regulado no depende de mí, de que si yo quiero, me interesa, no. Depende básicamente del consumo que yo tenga de gas. Y en eso también la resolución establece, ningún usuario podrá decidir acogerse a las condiciones de usuario no regulado o de usuario regulado. Es decir, yo como cliente no decido qué soy, ni siquiera la empresa de gas, Vanti, puede decidir usted es usuario regulado o no regulado, no. Entonces, solo se considerará que un usuario es usuario no regulado cuando se cumplan las características definidas por la regulación. En este momento, la única característica que ha definido la regulación es tener un consumo diario superior a 100 megabits día. ¿Sí? Además, señala que en caso que un usuario regulado aumente sus consumos y se clasifique como usuario no regulado, su nueva condición solo será efectiva hasta el siguiente 1 de diciembre, posterior a la fecha de vencimiento de sus contratos de suministro y de capacidad de transporte con respaldo físico con un periodo de un año. ¿Qué quiere decir todo eso? Básicamente que para el tema regulatorio, los años gas no están considerados de 1 de enero a 31 de diciembre, sino están contabilizados desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año siguiente, o sea, tienen un traslapo de un mes. Entonces, si como ejemplo mi empresa logró un consumo no regulado en febrero, de este año 2021, únicamente yo puedo ser considerado usuario no regulado a partir del 1 de diciembre del final de este año, que es cuando dará inicio el nuevo año gas del 2022. O sea, el año gas del 2022 va a comenzar apenas el 1 de diciembre del 2021, por el traslapo que les estaba comentando. ¿Sí? Siguiente, Oscar, por favor. Ahora, ¿qué se necesita? Listo. Estuvo muy bien, ya mi empresa logró el crecimiento de producción, consiguió crecimiento de volumen, tuvo un proyecto especial de eficiencia eléctrica, como el que nos comentaban, ¿sí? ¿Y qué hago para volverme no regulado? Uno, tiene que manifestarlo a la empresa, ¿sí? Señores Vanti, yo ya logré mi consumo industrial, superando el consumo establecido por la resolución. Entonces, en ese caso, la empresa entra a validar que el cumplimiento del consumo requerido de los últimos 6 meses. ¿Qué va a mirar la empresa? Va a mirar que los consumos diarios de esa empresa en promedio de los últimos 6 meses sean por encima a los 100 millones de BTUs o lo que es lo mismo que por lo menos el mensual de los 74.500 metros cúbicos mensuales se esté cumpliendo. ¿Sí? Si yo cumplo 74.500, es claro que cumplo la condición base de los 100.000 millones de pies cúbicos días o 100 megabits día. Segundo, dar inicio de consumo no regulado, como lo vimos ahorita, a partir del 1 de diciembre del siguiente año gas. Tener un sistema individual de telemetría. Entonces, claro, yo ya entré a una nueva condición que es ser cliente no regulado. Eso, si bien trae beneficios, también trae responsabilidades. Eso implica que mi notificación de consumo debe ser continua y deben ser medidos directamente por los centros de despacho y de control SCADA que tiene la empresa. Por otro lado, ¿qué ocurre? Yo adelanté un proyecto, mi empresa adelantó un proyecto, pero resulta que no me coincidió el cierre de ese proyecto con el cierre del año gas. Es decir, mi proyecto no estuvo listo el 1 de diciembre a las 0 horas, sino mi proyecto va a arrancar, mi planta de generación va a arrancar apenas en el mes de enero, ¿sí? A mediados de enero, porque se retrasó por algún motivo, pero no alcancé a cerrar el año anterior gas siendo cliente no regulado. Entonces, la empresa puede demostrar ante Vanti que tiene los procesos,
los consumos y los equipos para tener un consumo de 100 kilopies cúbicos días o 100 megavatios día y ser clasificado como cliente no regulado. Entonces, esto, lógico, deberá hacerlo con anticipación, porque igual, si mi proyecto va a entrar en enero y yo ya tengo todo programado que así va a ser, tengo que presentar la documentación a Avanti el 1 de noviembre del año anterior para hacer todos los procesos de traslado, ¿sí? Iniciar el montaje de la telemedida, iniciar las declaraciones ante el mercado no regulado y la declaración de ese cliente como cliente no regulado ante el gestor de mercado. Entonces, el tema no es instantáneo, sino que hay unos procedimientos que preceden a esa actividad como usuario no regulado, los cuales, lógico, como todo procedimiento, toma su tiempo y tiene que ser así aprovechado. Pero entonces, digamos que para proyectos existe esa flexibilidad siempre y cuando se demuestre la evidencia y se demuestre que los consumos se van a lograr, ¿sí? Siguiente, Oscar, gracias, ¿sí? Ya a nivel operativo, nuestro sistema cuenta con una instalación que se realiza a partir de una red de distribución. Entonces, ¿qué pasa a nivel de mi estación? Que bien, mi empresa logró los consumos, hice mi instalación. Seguramente, si monté algún proceso de cogeneración y de generación que incrementaron mis consumos, habré hecho una modificación en mi estación, ¿sí? Hay que tener en cuenta que todos los proyectos de cogeneración y de generación son exentos del pago del impuesto de contribución, que como comentaba antes Leonardo, es 8.9% de mi tarifa de consumo de gas. Entonces, ya de base cualquier proyecto tiene ese ahorro directamente concedido en función de su uso, ¿sí? Entonces, si yo he hecho correctamente todo eso, significa que a nivel de mi estación, ¿sí? Lo único que yo necesitaría y que me haría falta sería la instalación de mi sistema de telemedida. La estación en sí no requeriría ninguna modificación. Si soy un cliente nuevo y ya he demostrado ante Vanti que los consumos que van a tener en mi empresa son superiores al rango de usuario no regulado, ya mi estación de base va a quedar ya con todos los requerimientos instalados para las condiciones que requiere un usuario no regulado. Aquí estoy presentando básicamente lo que se hace con una estación nueva. Se hace una derivación desde mi línea troncal principal, se realiza una acometida. Esa derivación llega a mi estación de regulación y medición, que está protegida por una caseta o nicho que es usualmente construido en ladrillo y con tapa y con base superior de mampostería, ¿sí? Y mi estación de regulación, que es la que vemos aquí al lado derecho, tiene su punto de entrada. Posteriormente tiene un filtro en el cual me garantiza que si hubo algún particular que quedó por ahí sobrando cuando hice mis arranque inicial, sea ahí mantenido y evite llegar a la parte de medición. Después de mi parte de medición, ya sigue su traspaso a través de las válvulas de seguridad para mi consumo al interior. ¿Sí? Siguiente es. Listo. Todo nuestro proceso de medición, ¿sí? Se enmarca bajo la resolución CREC 067 de 1995 y la resolución CREC 031 de 1999. ¿Por qué hay tanta resolución aquí en el tema de medición? Porque finalmente mi medición, y más cuando estamos hablando de un cliente no regulado, mi medidor se vuelve una caja registradora, ¿sí? Donde todo el gas que está pasando por ahí y contabilizado implica que unos costos para el cliente que deben ser completamente transparentes para ambas partes. Entonces, el tema de la medición debe ser igualmente transparente y debe cumplir con todas las reglamentaciones para este caso. Hay términos claves y metrológicos en cuanto a la evaluación de errores, todo se tiene en consideración y se hace seguimiento continuo. Cuando digo seguimiento continuo y lo estoy enmarcando dentro del mercado no regulado, es que mes a mes y casi que diariamente se está haciendo un seguimiento al consumo, observando si hay desviaciones por encima, observando si hay desviaciones por debajo, y si se observan estas desviaciones, pues se presta la debida atención al cliente, nos ponemos en contacto,
¿qué está ocurriendo? ¿Hay un incremento de consumo que justifique este consumo? Porque a veces puede pasar, hay picos a veces de los clientes que tienen unas demandas altísimas que salen de lo normal y, y por seguridad nosotros debemos averiguar si se trata de algo normal, que a veces sí es, entonces se resuelve esa inquietud. Pero lo importante es que se está haciendo un seguimiento continuo que garantiza no solo el sistema de medida, sino la operación segura con gas natural. ¿Sí? Siguiente, miramos la siguiente. A nivel de mi ERM, yo cuento con todos mis equipos que están calificados bajo la API. Entonces tenemos dos partes, la parte de medición. Uno, mido el volumen que pasa a través de la estación de regulación, coloco mi sensor de presión, coloco mi sensor de temperatura, porque como estamos midiendo un gas, necesitamos medir estas variables para garantizar las condiciones de medida y establecer exactamente el gas que pasa por ahí. Y tengo la otra parte de datos. El medidor y todos los demás elementos de medida me transmiten a mi unidad correctora, que está alimentada por una unidad de poder y que transmite estos datos que son recogidos a la telemetría, los cuales se envía al centro de despacho de la empresa. En la raíz de que tenemos unos consumos eléctricos, también es bueno recordar que se debe cumplir el código RETIE en mi estación de medición y regulación. Debe estar correctamente aterrizada, no debe haber corrientes piratas por ahí, y si de colocarse algún tipo de luminaria para poder visualizar en la noche o algo, también debe estar teniendo en cuenta que debe ser antiexplosión y con elementos de seguridad. ¿Sí? Miramos la siguiente. Ahora, seguimos con el tema de la telemetría. Digamos que como este es el tema clave, ¿sí? Listo. Por requerimiento de la CRE 127 de 2013 y la 127 de 2013, que son nuestras normas que nos rigen, el sistema de medición debe reportar por telemetría los consumos al sistema SCADA del distribuidor. Lo anterior para realizar de forma remota el monitoreo de variables leídas, la lectura del medidor, monitorear la calidad del servicio, realizar fallas de diagnóstico de los equipos y detección de fallas. Para cumplir dichos objetivos, los equipos requeridos deben contar con las siguientes características mínimas: tecnología 4G o superior, protocolos de comunicación TCP y UDP con Modbus ASCII y RTU variable, con soporte para SIPCAM para tecnología M2M y antena unidireccional mínimo de 10 decibelios. El computador de flujo debe tener también un protocolo de comunicación Modbus con velocidad de transferencia de 9600,8,N1. ¿Sí? Aquí el tema importante es tener en cuenta que el seguimiento es continuo y la señal se está enviando directamente a la escala hora a hora, de tal forma que yo pueda detectar, y de hecho ha sido así, a veces hemos detectado fugas que se han presentado puntualmente en un cliente antes que el mismo cliente se dé cuenta, porque inmediatamente en mi seguimiento continuo, el sistema lanza una señal de alarma, detecta que hay una demanda inusual de gas natural y se reporta a la central de emergencias, quien entra en contacto con el cliente y reporta la condición. ¿Sí? Entonces nos sirve también como, uno, sistema de seguridad; dos, seguimiento y garantía de consumo. En el tema de garantía de consumo, es importante tener en cuenta que se hace el seguimiento continuo. Entonces, de tal forma que como pueden ir cambiando las condiciones a lo largo del día por temas de temperatura, aquí en Bogotá tenemos una variable de temperatura que puede ir de los 21 grados hasta pequeñas temperaturas bajo cero, ¿sí? Esas condiciones afectan la operación y el consumo de gas. Entonces, como esta medición es continua y el consumo mensual, yo lo miro es acumulativamente sobre esa medición continua, la medición es súper precisa, ¿sí? Entonces, es una garantía importante tanto para los clientes como para nosotros, que todo el sistema es muy transparente. Miremos la que sigue. Entonces, ¿cuáles son los beneficios o las características del mercado no regulado? Uno, permite acceder a tarifas especiales de suministro, ¿sí? Un mayor consumo de gas garantiza una menor tarifa. Hay una medición continua del consumo.
mejor control del consumo, como ya lo comentaba. Hay una asistencia personalizada en todos los procesos, como les comentaba, hay un seguimiento mensual, se hacen visitas de control, de seguridad, ¿sí? Porque finalmente el gas natural es muy seguro porque no lo estoy almacenando, no tengo un tanque acumulado fuera de mi planta, no, el que se encarga de almacenarlo son las redes de gas y está finalmente en los yacimientos de los cuales son explotados, ¿sí? Pero igual es un gas, es un combustible y es bueno tener todas las normas de seguridad ahí. Por eso se hacen visitas continuas de acompañamiento para validar que la estación esté bien y las instalaciones, ¿sí? También hay disponibilidad de tarifas para proyectos especiales. Eso se trabaja mucho con los demás agentes de la cadena, buscando siempre la mejor eficiencia de costos hacia el cliente. Y se pactan contratos de suministro con condiciones particulares para cada cliente. Y finalmente, digamos que vemos la siguiente diapositiva, Oscar. Listo, esta es lo que veíamos ahorita, está la publicación mes a mes. Esta publicación nos da mucha información sobre el tema del gas, no solo el tema de tarifas, ¿sí? También, como comentaba antes Leonardo, aquí aparece el tema de lo que corresponde al porcentaje de contribución, que es el 8.9, 20% para estratos 5 y 6 en la parte inferior derecha, ¿sí? Y nos brinda también información, por ejemplo, sobre el poder calorífico. El poder calorífico es 1.142 del gas que estamos recibiendo aquí actualmente. Entonces, les aconsejo, si le quieren información sobre el suministro, accedan a la página de Vanti, ahí encuentran estas publicaciones actualizadas y están también las publicaciones históricas si desean tener la información del gas natural. Y eso es todo y estoy atento entonces a qué inquietudes tienen sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, hasta este punto, nos gustaría conocer si de pronto tiene escrito en el chat alguna inquietud o si alguno de los participantes desea abrir su micrófono para hacer su pregunta. Claro que sí, ingeniero. Vamos a verificar si hay preguntas. Vamos a ver si verificar. Recuerden, dándole clic al icono de la manito, vamos a habilitar su micrófono. Ok, vamos con el ingeniero Juan Vicente Saucedo. Ingeniero Juan Vicente, por favor, le damos clic a su micrófono. Nuevamente, por favor, ingeniero. Ahora sí, gracias. ¿Me oyen? Perfecto. Sí. Gracias, buenas tardes, magnífica presentación, los felicito. Yo solo tengo una inquietud. Hay algunos clientes muy fregados en el aspecto de la confiabilidad del servicio de gas natural. Como realmente el gas natural no se puede almacenar, entonces le piden a uno, yo soy consultor en ese aspecto, que si nosotros, o que si se les puede poner una bombona de GLP, con el fin de igualar el índice de WOBE con un compresor y tener alternativas para en caso de un corte que es muy remoto, pero de todas maneras que ocurre. ¿Vanti ofrece ese tipo de servicios para los clientes? Esa es mi pregunta, gracias. Claro que sí, ingeniero Saucedo. Sobre ese tema, primero hay dos opciones de respaldo que pueden haber con gas natural. Si la que tú comentas, que es a través de GLP, buscar igualar el índice de WOB colocando un vaporizador de gas, de tal forma que la mezcla aire-gas para el sistema quede transparente, que es igual combustible el GLP con aire que el gas natural normal, lo tome transparente, ¿sí? Y nosotros sí hemos realizado esos proyectos. Últimamente no han salido muchos, pero lo que tú dices, digamos que esas inversiones por la estabilidad que tiene el gas natural se vuelven muy onerosos para la empresa y no hemos vuelto a desarrollar uno en muchos años, pero si es del caso lo veríamos, ¿sí? Pero la verdad, en su momento sí lo miramos, pero hoy en día no. Sí, es por esto, es que yo me acuerdo hace mucho tiempo hubo un derrumbe en Cogua, ustedes se acuerdan en el City Gate de Cogua,
y eso fue Claro. un desastre, Usted me está hablando de especialmente para, Focus. especialmente para algunas empresas que trabajan acero galvanizado. Es que una cuba de acero galvanizado que se llega a solidificar, prácticamente la cuba se perdió. Y lo mismo muchos clientes de extrusoras de plástico o extructoras de envases y todo eso. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. No, y de acuerdo porque tú tienes razón. Cuando pasa eso y en esos hornos que son continuos 100%, sí el tema es muy delicado. Y en esos hornos, lo que tú dices es correcto. Lo mejor es tener en ese caso sistemas de respaldo GLP con aire. Sí, Gracias. con gusto. Muchas gracias, ingeniero Vicente. A usted, ingeniero Juan Vicente. Bueno, vamos con el ingeniero Mauricio Parra. Ingeniero Mauricio, muy buena tarde. Por favor, le damos clic a su micrófono. Nuevamente, por favor. Ok, bueno, vamos a verificar. También aquí tenemos una pregunta por escrito de Ricardo Peñuela. Por consumos superiores a 500.000 metros cúbicos hora mes, ¿es posible conseguir tarifas inferiores a 1.050 metros cúbicos? Pues lo que pasa es que ese tema de las tarifas se negocia en función de la demanda específica. Entonces, digamos que aquí no estoy permitido hablar del tema de tarifas específicas. Perfecto, ingeniero. Bueno, vamos a intentar nuevamente con el ingeniero Mauricio. Lo invitamos que nos escriba por el grupo de preguntas, por favor, ingeniero. Ok, bueno. Ingeniero Ricardo Peñuela, ¿le quedó clara la respuesta? Verifiquemos si tiene el micrófono. Ok, ingeniero, no tenemos... Ah, sí, ok. Ingeniero Ricardo, ¿quedó clara la respuesta? No, muy clara, muchas gracias. Perfecto. Ok, no tenemos más preguntas por el momento. Sí, mi invitación es para los asistentes que siempre vean el gas como una solución con mayor confiabilidad que de pronto nos puede ofrecer el diésel, que tenemos alternativas no solamente de ahorro económico, sino también de ahorro ecológico. A veces nosotros pensamos mucho como ingenieros, como contadores, como empresarios, en donde siempre pensamos en la economía. Sin embargo, no tenemos en cuenta muchas veces ese ahorro ecológico, el cual es muy importante, no solo para nuestro futuro y el de nuestra descendencia, sino para la humanidad completa. Entonces, recuerden, al generar con gas, vamos a tener menos costos de mantenimiento, menos costos de combustible. Con el ejercicio que hicimos ahorita, yo lo he hecho hasta 60.000 metros cúbicos, pero era a partir de 75 que podíamos revisar eso, podemos ahorrarnos la contribución cuando tenemos un proyecto mucho más macro con las variables que nos comentaba ahorita el ingeniero Diego Chinchilla, pero no solo eso, sino que vamos a tener ahorros considerables, importantes, en donde al contemplar la generación con gas natural, ya sea para mis generadores stand-by o para mis generadores prime, vamos a tener respuesta bastante formidable. Es una alternativa que no es muy contemplada. Sin embargo, nuestra invitación el día de hoy es que tengamos en cuenta siempre las demás opciones, no solamente como ingenieros, y se los pongo en mi caso personal como ingeniero electricista, que antes solo contemplaba la generación con diésel. Contemplemos también las diferentes alternativas. No solamente el diésel nos va a ofrecer la confiabilidad de un generador de respaldo, sino que el gas, además de ofrecernos una confiabilidad mayor, nos puede dar costos mucho más representativos en donde podemos tener ahorros considerables dentro de nuestra compañía. Esa es nuestra invitación el día de hoy, a que tengan en cuenta el gas natural como una herramienta, como un poder que vamos a tener ahí para poder generar, y también con la alianza con las compañías de prestación de servicio de gas, como puede ser Banti, aquí en el centro de la ciudad, en el centro del país, o las demás compañías, pues vamos a tener una respuesta mucho mejor para que nuestra generación sea más limpia, más amigable con el medio ambiente, no corramos riesgos medioambientales y adicional, más económica. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su atención. En pantalla pueden contactarme, pueden encontrar mis datos personales.
les vamos a hacer llegar la presentación también con los datos del ingeniero Chinchilla para cuando tengan alguna inquietud también hacia Avanti, pues podamos manejarlo con él, con las tarifas, pues con toda la parte que es mercado no regulado y mercado regulado. Igualmente, muchas gracias a todos. Una excelente tarde. Oscar, Leonardo, muchísimas gracias por su colaboración. Perfecto, ingenieros. Muchísimas gracias a ustedes por su presentación. Recuerden, una vez finalicemos la actividad, encontrarán en sus pantallas la evaluación de esta actividad. Agradecemos mucho sea calificada y enviada. Una vez las tengamos aquí en nuestros equipos, será enviada la presentación vista en este tema. Ingeniero Leonardo Piñalate, ingeniero Diego Chinchilla, agradecemos en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros y del Departamento de Servicios al Ingeniero su excelente presentación. Esperamos contar con su conocimiento en futuras actividades virtuales. Ingenieros, una excelente tarde. Señores asistentes, no olviden inscribirse en el resto de actividades que nos quedan para el año y una feliz tarde, feliz fin de semana. Muchísimas gracias nuevamente, Oscar. Una feliz tarde para todos los ingenieros.